Hola amigas y amigos, soy el profesor Inda y me complace compartir con ustedes nuestro programa. Antes de comenzar con el tema de hoy, vamos a decir la respuesta a la pregunta anteriormente relacionada. El animal más veloz de la Tierra es el guepardo. El guepardo que es oriundo de África y del Medio Oriente. El guepardo llegó a alcanzar una velocidad en distancias cortas de 115 kilómetros por hora. Nuestro tema de hoy es sobre el gran químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev. Mendeleev nace el 7 o el 8 de febrero de 1834. Digo el 7 o el 8 de febrero porque hay fuentes que dicen el 7, otras dicen el 8. En Tobolsk, Siberia, en la Rusia zarista. Su padre era un maestro y director de escuela. A los pocos días de nacido Mendeleev, su padre fallece, queda ciego y queda sin trabajo. La madre, para solventar los gastos de la familia, tiene que asumir la dirección de una fábrica de vidrio que había creado su abuelo años antes. Cuando Mendeleev comienza la escuela, enseguida se comienza a destacar por gustarle mucho las ciencias. Era muy aficionado a la ciencia, aunque era muy malo en ortografía, tenía mala ortografía. Mendeleev es entusiasmado más aún a las ciencias por un cuñado que estaba exilado político en Siberia. El gobierno zarista acostumbraba a exilar a sus enemigos políticos en la Siberia. Y un químico de la fábrica, entre ambos lo entusiasman más al estudio de la ciencia. En el año 1848, la fatalidad cae sobre la familia. Fallece el padre de Mendeleev y se incendia y destruye la fábrica de vidrio. Por lo tanto, la madre, los ahorros que tenía, en lugar de emplearlos en reconstruir la fábrica, los guarda para los estudios de Mendeleev. Mendeleev termina el bachillerato y años después su madre y una hermana se dirigen a la ciudad de Moscú. De Moscú no están muchos días en Moscú, sino que pasan a San Petersburgo. San Petersburgo era la capital del imperio zarista. Mendeleev no pudo entrar directamente en la universidad porque los siberianos eran en ese momento discriminados por el gobierno zarista y entra en el pedagógico. En el pedagógico se destaca como un alumno muy brillante en química y al fin en 1856 le permiten entrar en la universidad. En su primer año es un alumno tan aventajado que le dan una beca para Alemania. Alemania en ese tiempo era la meca de la química. En Alemania estaban los mejores químicos del mundo y Mendeleev se codea con ellos. Está estudiando en Alemania hasta el año 1861 que regresa a San Petersburgo. En San Petersburgo empieza sus investigaciones sobre los elementos químicos y además asume la cátedra de química en la Universidad de San Petersburgo. El gobierno no apoya oficialmente sus investigaciones. ¿Por qué? Porque Mendeleev tenía ideas muy liberales y entendía que la enseñanza en Rusia estaba muy atrasada. A pesar de eso, él continúa con sus estudios sobre los elementos químicos, sus propiedades. Mendeleev dice que soñaba muchas veces y que los elementos químicos danzaban en su mente y bailaban alrededor de su mente y se ordenaban y volvían a desordenarse. Basado en la ley periódica, Mendeleev hace su famosa tabla periódica en 1869. En esa tabla periódica había dos partes principales, los grupos que eran verticales y los períodos que eran horizontales. En los grupos él fue colocando aquellos elementos que tienen propiedades semejantes. Él comprobó que cuando aumentaban las masas atómicas de los elementos, llegaba un momento que las propiedades se repetían de forma muy parecida, muy semejante. Incluso Mendeleev tuvo el gran mérito de dejar huecos vacíos en su tabla, porque él predijo que había elementos aún no conocidos y que respondían a X propiedades que debían colocarse en esos huecos vacíos. Por ejemplo, él dijo que después del silicio tenía que existir un elemento que él le llamó ecasilicio.
Eso se comprobó después con la aparición, con el descubrimiento de un elemento llamado germanio, que venía muy bien con las propiedades que había pronosticado Mendeleev. Eso es un gran mérito de él. Pero Mendeleev no solo se destacó por la tabla periódica, que es lo que se le conoce más en el mundo. Mendeleev hizo grandes estudios en la química del petróleo, en la agricultura. Años después de él trabajar en la Universidad de San Petersburgo, compra una pequeña granja. Y en la pequeña granja, él a las cosechas de él les aplicaba sus conocimientos químicos que tenía y obtuvo grandes beneficios. Se dice que los campesinos, vecinos de él, venían a donde estaba él para que les diera consejos sobre cómo sembrar y obtuvieron grandes beneficios también. En el año 1878, el gobierno ruso lo designa para ir a Estados Unidos a estudiar todo lo relacionado con la extracción de petróleo. Posteriormente, a partir de esos conocimientos, Mendeleev funda en Rusia la primera refinería de petróleo rusa. En el año 1890, también la Secretaría de Marina y Guerra lo designa para hacer estudios sobre la pólvora y él fabrica una pólvora sin humo, algo también muy relevante. En el año 1902 visita París, Francia, y se reúne con los esposos Curie. Los esposos Curie, Marie Curie y Pierre Curie, eran dos grandes químicos franceses y él intercambia conocimientos con ellos. Mendeleev logró que en el extranjero fuera incluso más apreciado su trabajo que en su propio país por sus ideas liberales. En Rusia, él ni siquiera pudo ser miembro de la Real Academia Imperial de la Ciencia. No lo aceptaron precisamente por esas ideas liberales. Sin embargo, en el exterior, incluso en el año 1955, un famoso químico descubre un nuevo elemento, el elemento 101, y lo nombra como Mendeleev en honor a Mendeleev. Este gran científico nos ha inspirado a nosotros, este gran químico y científico ruso Mendeleev, a dedicarle este tema. Pero además de eso, yo fui profesor de esta ciencia de química durante más de 40 años y para mí la química es una asignatura, una ciencia fundamental por la gran cantidad de aplicaciones que tiene en el mundo. Por ejemplo, la química está presente en todo, en la agricultura, en la medicina, en la alimentación, en la industria. No puede faltar la química. Un gran químico, incluso escritor de libros de texto de química, planteó: la química es la madre de todas las ciencias. Y nuestro apóstol y héroe nacional de la independencia de Cuba, José Martí, planteó: siémbrese química y agricultura y se obtendrán riquezas. Ahora vamos a efectuar una pregunta que está relacionada también con la química y esa pregunta es la siguiente: ¿cuál es la fórmula química del cloruro de sodio y cómo se llama en la vida diaria? ¿Cómo se le llama en la vida diaria al cloruro de sodio? Y ahora vamos a plantearle nuestro próximo tema. El próximo tema es sobre un gran jugador de béisbol cubano, Oreste Mini Miñoso, una gloria de nuestro béisbol. Y como siempre, no les digo adiós, sino hasta luego.